Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Tomen su asiento, por favor, su lugar, y también le damos la oportunidad a los pequeñitos para que pasen a tomar su clase. Gracias nuevamente le doy a mi Dios porque me da esta oportunidad, hermanos, de compartir su palabra en esta mi iglesia. Digo mi iglesia no porque sea mía, sino porque yo formo parte de ella. El Señor es tan bondadoso, tan misericordioso, que en una ocasión, en un día, Él me trajo, encaminó mis pasos hasta este lugar, y el Señor a partir de ese momento empezó a sobreabundar en bendiciones en mi vida, hermanos. Por eso cada que llego a este lugar, yo le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder compartir con todos ustedes, mis hermanos, la palabra de Dios. La palabra la cual me enseñaron aquí, y muchos hermanos que el Señor puso en el transcurso del caminar cristiano en mi vida, y que de los cuales llegué a aprender mucho, mirando claro su trabajo en la obra del Señor y no mirando sus defectos, sino caminando firmemente, hermanos, como el Señor quiere que caminemos. Y por eso es que cada que se me da esta oportunidad, hermanos, yo me gozo bastante de estar aquí en esta su iglesia, la iglesia de mi Señor, y poder compartir con ustedes su palabra. Voy a pedirles, por favor, hermanos, que abran sus Biblias aquí en la lectura que acabamos de hacer, hermanos. Acabamos nosotros de ver en Romanos capítulo 12 cómo el Señor nos habla a cada uno de nosotros, ¿verdad? A través de este mensaje en el cual nos habla acerca de cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar como hijos de Dios, no haciendo caso a las cosas que pudieran detenerme en el caminar, sino prosiguiendo a la meta, ¿verdad? Prosiguiendo en la vida y en el servicio a mi Señor. Romanos capítulo 2, hermanos, un hermoso pasaje, un hermoso capítulo de la Biblia, y que termina con el versículo 21. No sé si lo acabamos de leer, le pido que por favor vuelva y vea ahí, hermanos, y dice la Escritura, léalo juntamente conmigo, por favor, hermanos. Romanos 12, 21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendita sea la porción de la Escritura en este pasaje, hermanos, en el cual el Señor nos da una hermosa enseñanza, ¿verdad? Nos invita a que no seamos vencidos de lo malo, o sea, no seamos nosotros derrotados, porque el enemigo nos quiere ver así, derrotados. El enemigo de Dios es nuestro enemigo, y como tal, hermanos, quiere vernos postrados, quiere vernos caer, quiere vernos que nosotros también caigamos en sus redes, que caigamos en sus mentiras, y eso es lo que no le vamos a permitir. Todo cristiano, hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos en Efesios capítulo 6 una hermosa enseñanza acerca de la armadura de Dios, dice, para que podamos nosotros soportar, resistir los dardos del enemigo, y que podamos seguir caminando conforme a la voluntad de nuestro Dios. En estos días, hermanos, no sé cuántos de ustedes se han fijado que ha habido por ahí algunos personas de nuestros alrededores que han caído enfermos, ¿verdad? De repente de estar bien, al poco rato, a las pocas horas, ya vemos que la persona con la que estábamos platicando de repente se empezó a sentir mal, empezó con dolores de cabeza, empezó por ahí con un dolor de cuerpo, dolor de huesos, y al poco rato ya está en cama. Y nosotros decimos, ah, caray, ¿pero por qué? Pues si andaba bien. E inmediatamente la respuesta que encontramos por ahí, decimos, pues es que el cambio de clima, ahorita es el momento oportuno para que los resfriados lleguen a la orden del día, ¿verdad? Por todos lados. Y también cuando empiezan las lluvias, hermanos, se empieza a levantar una ola de virus que se empiezan a regar por todos lados, ¿verdad? Por toda la ciudad, por todas partes. Y cuando nosotros vemos a una persona que está enferma, inmediatamente la detectamos, ¿verdad? Trae los ojos rojos, trae la nariz así un poquito irritada,
no habla muy bien, anda un poquito ronca y anda abrigada, siente frío, escalofríos, y empezamos a darnos cuenta que dentro de esa persona que hace unas horas, un día antes, esta persona estaba completamente sana, vemos que fue atacada por un virus y empieza por ahí una enfermedad, ¿verdad? Nadie mejor, hermanos, que el apóstol Pablo para poder dar unas hermosas analogías en el Nuevo Testamento, aparte de nuestro Señor Jesucristo, claro, de poder mostrar a nosotros unas enseñanzas que nos daban por ahí, unos buenos ejemplos, ¿verdad? El apóstol Pablo a nosotros los cristianos nos daba y nos da enseñanzas a través de la Escritura, mostrándonos como soldados, mostrándonos como atletas, ¿verdad? Y también mostrando a la iglesia, a nosotros, a cada uno de nosotros los cristianos, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y humanamente hablando, hermanos, el cuerpo suyo, el cuerpo mío, se llegan a enfermar por algún virus, pues lógico es que también la iglesia pueda llegar a querer ser atacada por virus, pero no propiamente de los cuales nosotros podemos conocer y detectar dentro del cuerpo, ¿verdad? Puede ser atacada la iglesia, hermanos, por virus que Satanás, el enemigo de nuestro Señor Jesucristo, usa para poder querer enfermar a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es un virus, hermanos? Bueno, pues la mayoría de nosotros conocemos a un virus como pues un agente infeccioso, ¿verdad? Un agente que entra dentro de un cuerpo de algo que está vivo y empieza a contaminarlo y empieza a enfermarlo. Y en muchas ocasiones, hermanos, un virus, si llega y entra dentro de un cuerpo tan fuertemente y ese cuerpo está débil, hay ocasiones en que ese virus, hermanos, puede matar a esa persona. Pues efectivamente nosotros dentro de nuestra iglesia, hermanos, debemos de estar atentos, debemos de estar conscientes que Satanás, el enemigo de Dios, puede llegar a querer utilizar virus, hermanos, para querer enfermar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hermanos, entonces puede llegar a ser atacada por este virus que quiere, pues primeramente, hermanos, contaminar, ¿verdad? Entra y quiere llegar a contaminar, como cualquier virus, hermanos. Puede llegar, entrar, contaminar y luego empieza la enfermedad. Empieza por ahí la reproducción del virus dentro del cuerpo y empieza la enfermedad. Y muchas ocasiones, hermanos, puede llegar la intención de este virus no nada más a enfermar, sino la intención es llegar a matar. Porque la Escritura nos llega a decir muy claramente que nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Juan, dice, el enemigo no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios quiere que tengamos vida, hermanos. Dios quiere que andemos con esa vida caminando y mostrándole al mundo entero que somos sus hijos. Pero el enemigo, pues no está contento. El enemigo quiere atacar y manda sus virus. ¿De qué manera podemos ver que el enemigo puede querer enfermar a la iglesia por medio de un virus, hermanos? Bueno, pues primeramente vamos a abrir nuestras Biblias. Hermanos, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículos 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Y si alguien nos quiere hacer el favor de leer con una voz fuerte, que escuchemos, hermanos, qué nos dice la Escritura. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La iglesia, hermanos, el cuerpo de Cristo, puede llegar a querer ser enfermada por el enemigo por el virus de la apatía. Habemos hermanos
que en algunas ocasiones, hermanos, nos ponemos a trabajar en la obra del Señor y eso no le agrada nada al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer por ahí el enemigo, hermanos? Empieza a querer atacarnos, empieza a querer desanimarnos, empieza a querer poner en nosotros una apatía y ya me voy a empezar a cansar de lo que estoy haciendo para la obra del Señor. Empiezo yo a no verle y a darle el gusto a mi Dios al estar trabajando en su obra y empiezo a querer descansar, empiezo a querer relajarme, empiezo a querer apartarme un poquito de lo que el Señor quiere que haga por medio de la apatía. Y hoy no quiero ir a la iglesia. Hoy va a haber reunión, pues hoy no voy a ir a la reunión. Hoy va a haber un festejo, vamos a tener una convivencia, hoy no me quedo a la convivencia, hoy no me quedo al festejo. Vamos a trabajar en esta campaña evangelística que se acerca y no, yo este año voy a descansar, este año no voy a trabajar, ya trabajé mucho, ya fueron varios años los que yo estuve por ahí trabajando para el Señor y hoy no, mejor que hoy trabajen los demás. La apatía, hermanos, puede llegar y entrar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, como un virus. Y no nada más llega y entra, sino que dice que como todo virus, hermanos, llega y contagia por dentro, se multiplica. Y al momento de que yo, hermanos, empiezo a mostrar apatía, no nada más empiezo yo con esa apatía, sino que empiezo a contagiar a los que están a mi alrededor. Y si no quiero trabajar yo, pues también el hermano que estaba a un lado conmigo, lo empiezo por ahí a desanimar, lo empiezo también a hacer lo que se sienta un poquito triste, y empieza, hermanos, a trabajar el enemigo como él quiere dentro de la iglesia, ¿verdad? El Señor, hermanos, no nos ha puesto para que nosotros trabajemos un rato sí y un rato no. El Señor quiere que nosotros trabajemos como Él nos escogió, hermanos, y Él nos ha dado la fuerza, la fortaleza a través de su Espíritu Santo. Él quiere que lleguemos hasta el fin. Acabamos de darle lectura a este pasaje donde dice en Hebreos 6, 11 y 12, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros, ¿qué dice? Dice, muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué, hermanos? Perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Y la fe y la paciencia qué son, hermanos? Dice Gálatas 5:22 nos dice que son frutos del Espíritu, ¿verdad? Eso está dentro del cristiano desde el momento que una persona acepta a Cristo en su corazón. El Señor le regala de su Espíritu, le regala de ese fruto, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso ya lo tenemos, hermanos, eso ya está dentro de nosotros. Tenemos que ejercitarlo y tenemos que ponerlo en práctica. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No nos dice que nada más es este mes, o no nos dice que nada más tenemos que terminar el año. No sabemos, hermanos, si el día de mañana llega nuestro Señor. Y yo ya estoy pensando que no voy a trabajar. ¿Para qué? Mejor trabajo para el próximo año. Para el próximo año a lo mejor no vamos a estar. Si llega el Señor, hermanos, yo ya no voy a estar. ¿Usted? Yo no. Y el Señor quiere que estemos trabajando. Dice que seamos nosotros, que no seamos perezosos. O sea que no nos dejemos vencer de lo malo. Que no llegue la apatía como un virus, hermanos, dentro de la iglesia, y que yo empiece a contaminarme, a contagiarme de ese virus. Si yo veo que alguno de mis hermanos está pasando por ese proceso, hermanos, en los cuales estoy viendo que se está desanimando, pues vamos a orar por él, vamos a animarlo, vamos a estar trabajando con él, vamos a luchar juntamente con él. La iglesia, hermanos, es el cuerpo de Cristo, y como un cuerpo tiene muchos miembros, y cada miembro, hermanos, tiene su función. Si ese miembro deja de hacer su función, muy pronto el cuerpo quedará paralizado. Y Dios no quiere que su iglesia quede estática.
El Señor quiere que su iglesia esté edificándose en amor día con día, que esté creciendo, que esté expandiéndose. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga, hermano. El Señor comenzó su iglesia poniendo, Él es el fundamento, Él es la piedra, y puso 12 columnas en esa iglesia, que son los apóstoles, y a partir de ese momento de los apóstoles han venido muchos discípulos del Señor a los pies, entre los cuales estamos usted y yo, y la iglesia ha ido creciendo, ha ido edificándose, y la palabra de Dios también nos dice que nos fijemos, que cada uno de nosotros cómo sobreedifica. Debemos de estar conscientes, hermanos, de que nuestro trabajo en el Señor, hermanos, es arduo. Nunca se nos dijo que la vida del cristianismo iba a ser puro descanso y puro color de rosa, puro miel sobre hojuelas. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Si al Maestro, si al Señor le han hecho esto, ¿qué le espera a usted y a mí? ¿Qué nos espera, hermanos? La vida del cristiano, hermanos, no es fácil. Ciertamente va a haber momentos en los cuales vamos a querer declinar, pero dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Ya tenemos, hermanos, ese poder. El Señor ya vino sobre nosotros, el Espíritu Santo ya vino sobre usted y sobre mí, si es que verdaderamente hemos aceptado a Cristo. Y ese poder, hermanos, es el que nos capacita, el Espíritu Santo nos capacita para poder vencer. Y Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence, ¿con qué, hermanos? Con el bien, el mal. Y vamos a seguir avanzando, hermanos, y vamos a ir venciendo, porque la Escritura dice que en Jesucristo somos más que vencedores. No sé cuántos de ustedes hayamos participado, usted y yo, en algunas competencias, dentro de la escuela, dentro del trabajo, dentro de la familia, no sé, en cualquier lugar hemos participado en competencias. Y yo creo que a nadie le gusta perder. Todos competimos, y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Todos competimos a la verdad por el premio, pues por eso estamos ahí. Y el Señor, hermanos, antes de que nosotros ganemos, ya nos ha dado ese premio. Él ya nos dio la vida eterna. Él ya nos la dejó y nos dice que nosotros tenemos esa hermosa esperanza, que al partir de este mundo, hermanos, al momento que el Señor venga por nosotros o que nosotros nos vayamos antes de que Él venga, tenemos esa hermosa promesa, que estaremos con Él para siempre, hermanos, por la eternidad. El Señor ya nos ha dado ese hermoso regalo que es la vida eterna. Y no permitamos, hermanos, que el virus de la apatía entre a la iglesia. Y si lo hemos detectado, hermanos, empecemos a trabajar como trabaja todo cuerpo cuando entra un virus, ¿verdad? ¿Cómo trabaja el cuerpo, hermanos, cuando entra un virus? Empieza a tener o empieza a presentar defensa contra ese virus. Una de las principales reacciones que tiene el cuerpo para empezar a combatir un virus, hermanos, es la temperatura. Inmediatamente el cuerpo reacciona y se protege de un virus, porque los virus son propensos a morir fácilmente por las altas temperaturas. Entonces el Señor, hermano, nos dice que si ya hemos detectado por ahí el virus, empecemos a trabajar, empecemos a poner en práctica los anticuerpos que ya tenemos, hermanos, para poder combatir a ese virus que se está metiendo. ¿Sí? No debemos de permitirle al enemigo que tome ventaja sobre nosotros, hermanos. Dios tiene premio para los diligentes, para los que siempre están ocupados en su obra. ¿Qué dice Proverbios 22:29, hermanos? Alguien que nos ayude a leer. Proverbios 22:29. Si ya lo tiene, puede leerlo. Fíjese qué hermoso dice la Escritura, hermanos, el libro de los Proverbios, el libro del Mashal, la sabiduría condensada. Salomón dando una hermosa enseñanza con sabiduría para cada uno de los que leemos esta porción de la Escritura, que dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará.
no estará delante de los de baja condición. Todo aquel, hermanos, que quiere trabajar para el Señor, estaremos delante del Señor y le serviremos a Él. Estaremos para siempre en la eternidad, hermanos, alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero aquel que empieza rápido a bajar la guardia, aquel que se desanima pronto, hermanos, yo creo que hasta en el trabajo lo hemos visto, ¿verdad? Si usted llega a un trabajo, empieza a desempeñar su función y lo ven con esa capacidad y lo ven con esa solicitud, inmediatamente asciende de puesto. Pero si lo ven ahí apático, si lo ven como que medio trabaja, pues no está conforme con lo que le pagan y está haciendo las cosas a media, nunca va a salir de ahí, hermano. Si no está a gusto, mejor retírese de ahí. Vaya y busque otro lugar en lo cual sí valoren el trabajo que usted está haciendo. Pero no esté quejándose y no esté dañando a la empresa. Mejor apártese de ahí y váyase a un lugar en el cual sí verdaderamente muestre lo que quiere hacer, pero no esté dañando, no esté por ahí causando, contaminando, porque lo hemos visto, hermanos, como un mal trabajador contagia a otros trabajadores y como un buen trabajador motiva a sus compañeros de trabajo para hacer las cosas correctamente. Y nosotros aquí estamos, hermanos, en una de las más grandes empresas que el Señor aquí dejó, su iglesia, hermanos. Y esa empresa tiene que ir creciendo. Dice la Escritura que el Espíritu añadía cada día a los que habían de ser salvos. Y cada día va a ir añadiéndose, cada día, hermanos. Y nosotros somos partícipes y debemos participar, hermanos, en que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para que más personas puedan llegar al conocimiento de Dios, para que más hermanos puedan llegar a sumarse a la iglesia espiritual de Cristo, al cuerpo espiritual de Cristo que es la iglesia. No permitamos que ese virus nos contamine, hermanos. Hay otro virus, hermanos, que también puede entrar dentro de la iglesia, ¿verdad? El virus de la incredulidad. ¿Qué nos dice Hebreos 3, 12 y 13? Hebreos 3, versículos 12 y 13, hermanos. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Nuevamente el enemigo, hermanos, metiendo por ahí su cuchara. ¿Para qué? Para que se pueda desanimar la persona, para que no le creas a Dios, para que no le creas en su palabra, para que no estudies la Biblia, para que no crezcas cada día en el conocimiento, para que cada día, hermanos, nosotros nos vayamos apartando, enfriando, ¿verdad? El enemigo es tan astuto, hermanos, es muy astuto como nadie, y muy sutilmente, hermanos, puede irnos engañando, envolviendo, para que nos apartemos de las principales actividades que debemos de hacer como cristianos, hermanos. Es la lectura de la palabra de Dios, la oración y estar compartiendo el Evangelio. ¿Cómo voy a compartir la palabra de Dios si no la conozco? ¿Cómo voy a compartir la palabra de Dios si no estoy cada día creciendo en el conocimiento? ¿Cómo voy a llevar a alguien a Cristo, hermanos, si me van a hacer una pregunta y me dicen, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no la sé. Espérame, voy y le pregunto al pastor y luego ya vengo y te contesto. Hermanos, yo no veo al pastor a lo mejor hasta el próximo domingo. ¿Y qué va a pasar mientras con esa persona? A lo mejor el día de mañana esa persona puede morir. Y resulta que tuvo la oportunidad de poder haber sido salvo porque yo le prediqué la palabra de Dios, yo le compartí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no le creo a Dios, prefiero creerle al enemigo. Y por eso muchas personas, hermanos, empiezan a caer. Acuérdese lo que pasó allá en el libro de Génesis, cuando la serpiente, Satanás, que se acerca a Adán y Eva, hermanos, y empieza por ahí muy sutilmente a decir, con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todo árbol, todo fruto del árbol que hay en el huerto. Y luego dice la mujer, de todo árbol podemos comer, pero del fruto que está del árbol que está en medio del huerto no podemos, porque dice Dios que el día que nosotros comamos de él, ciertamente moriremos. ¿Y qué dijo la serpiente, hermanos?
no moriréis. Y Eva ahí prefiere hacerle caso al enemigo, prefiere hacerle caso a Satanás que a las palabras de Dios. O sea, preferimos creerle al enemigo que creerle a Dios. El Señor quiere que le creamos a Él, porque Él es fiel y verdadero. Satanás, hermanos, dice la Escritura que Él es el padre de la mentira y del engaño. Dice que Él es mentiroso desde el principio. Nunca hubo verdad en Él, hermanos. Precisamente por eso, como no hay verdad en Él, es por eso que Él quiere que nosotros no creamos a la verdad, sino que le creamos a la mentira, que nosotros nos volvamos incrédulos de las promesas que Dios está dándole a usted y a mí en su palabra. El enemigo quiere atacarnos por ahí. Muchas de las cosas que deseamos tener en la vida, hermanos, serán imposible verlas si nosotros somos contagiados por este virus, el virus de la incredulidad. La vida frustrada de algunos cristianos, hermanos, nos puede contagiar. Hay algunas personas, tristemente, hermanos, que se dejan envolver, se dejan engañar por el enemigo, y no solamente son atacados ellos, sino que se llevan entre los pies a unos que van empezando apenas, a otros que apenas están empezando a conocer de la palabra de Dios. Y de eso, hermanos, somos responsables usted y yo. Hace algunos años, hermanos, aquí en la iglesia hubo un golpe muy duro. Satanás nos atacó fuertemente, hermanos, y un hermano que yo estimo mucho, un hermano que yo quería mucho en la fe, este hermano se dejó envolver, este hermano reaccionó de una manera incorrecta y inmediatamente le hizo caso al enemigo y dijo: yo me voy. No entendió la responsabilidad que Dios le había otorgado a él a través de la iglesia, hermanos. Este hermano era maestro de jóvenes y este hermano se fue y no se dio cuenta el daño que causó a los jóvenes con esa actitud, con esa rebeldía. Dañó ciertamente, hermanos. Algunos jóvenes tardaron mucho tiempo en recuperarse de ese golpe. Y eso es lo que quiere el enemigo, hermanos, contagiar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, para poder, hermanos, dividir a la iglesia, para poder apartar a la iglesia, para que la iglesia no esté unida y esté trabajando como Dios quiere que nosotros trabajemos. El virus de la incredulidad, hermanos, apártense de esas personas, apártese usted de esos hermanos que están siendo atacados por ese virus, hermanos. Estemos orando por ellos, tratemos de hacerles volver, hermanos, tratemos de hacerles ver que la decisión que están tomando es equivocada, pero si aún así ellos no entienden, entonces no nos dejemos nosotros también contagiar. Mejor apartémonos para que no nos llevemos nosotros parte de ese virus que Él ya trae. Y que Dios quiere que nosotros trabajemos correctamente en la obra de Él, ¿verdad? Si en su vida, hermanos, no pasan cosas grandiosas, no es porque Dios no quiera, es porque la persona no cree. La Escritura dice, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, en su lugar de nacimiento, no de nacimiento, en el lugar en el que Él creció, en Nazaret, hermanos, dice la Escritura que no hizo muchos milagros. ¿Por qué cree que no hizo muchos milagros? Y Él dijo estas palabras: nadie es profeta sino en su propia tierra. Nadie lo es reconocido como profeta sino en su misma tierra. Y no lo reconocieron, hermanos. Y dice la Escritura que por lo mismo Él ahí no hizo muchos milagros, por causa de su incredulidad. Si Dios no ha hecho grandes cosas en su vida o en la mía, no es porque Dios no pueda hacerlo, sino porque no lo estamos creyendo, hermanos. La incredulidad es terrible, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo dijo: al que cree, todo le es posible. Otro virus, hermanos, que nosotros podemos ver y que también debemos de combatir, hermanos, que este virus que puede entrar a la iglesia es el virus del descontento. El virus de decir: bueno, pues no estoy conforme con lo que estoy haciendo, yo quisiera más. Bueno, pero como no tengo lo que yo quiero, pues entonces trato de desanimar a los que ya tienen lo que yo quiero. Veamos qué dice la Escritura, hermanos, en Números
capítulo 21, versículos del 1 al 7. Números 21, versículos del 1 al 7. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice la escritura, hermanos, Números 21 del 1 al 7. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que significa destrucción, hermanos. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Otro pasaje en la Biblia, hermanos, que nos habla acerca de personas que desanimaron, hermanos, que no estuvieron contentos con lo que Dios les había dado y con lo que Dios les iba a entregar, y empezaron por ahí a hacer de las suyas, no solamente inconformes ellos, sino que también desanimaron a muchos más. Está aquí mismo en este libro, Números, en el capítulo 13, hermanos. Números 13, hablando acerca de cuando Moisés envía espías a la tierra prometida, ¿verdad? Dice la escritura que Moisés envió a un varón de cada una de las tribus para inspeccionar la tierra. Y estos varones subieron y cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra prometida y empezaron a inspeccionarla. Fueron a ver sus ciudades, fueron a ver qué tan fuertes y valientes eran las personas de ese pueblo, vieron qué tan fructífera era la tierra, vieron y ahora sí que inspeccionaron todo, hermanos, y trajeron un reporte. Y vea lo que dice la escritura. Del versículo 30 en adelante, hermanos, dice la escritura: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y el versículo 31, hermanos, dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjense, hermanos, cuánta gente o cuánto número cree usted que era del pueblo de Israel de los que escucharon este reporte. La escritura nos dice, hermanos, allá en el libro del Éxodo, que las personas que salieron del pueblo de Egipto, dice que eran más de 600,000 hombres de a pie. Si no estamos contando ni mujeres, ni niños o ancianos que no podían caminar, imagínense cuánto era el pueblo que salió de Egipto. Y aquí en este pasaje, hermanos, nos dicen que fueron 12 los hombres, los varones que fueron a inspeccionar la tierra.
2 dieron buen reporte, Josué y Caleb, pero 10 dieron su mal reporte y dice que desanimaron a todo el pueblo. Y aquí dice la Escritura que todo el pueblo gritaba, ojalá muriéramos. Vea usted cómo puede llegar a contaminar una sola persona a toda una gente, a todo un pueblo. Cómo puede llegar a desanimar, cómo puede llegar a influir para que la persona pueda dejar de trabajar o pueda dejar de hacer el servicio que como cristianos todos tenemos que hacer delante de nuestro Dios. No debemos de permitirlo, hermanos. Somos hijos de Dios, somos siervos de Dios y como siervos tenemos que estar dispuestos a servir. ¿Hasta cuándo? Dice la Escritura, hermanos, hasta el fin. No nos dice que trabajemos hoy y que mañana no. No nos dice que si porque hoy nos salieron bien las cosas, pues ya no las hagas mañana. Dice que debemos de permanecer perseverando. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42, dice que la iglesia primitiva, hermanos, dice, perseveraban unánimes en la oración. Y como iglesia nosotros debemos de perseverar. Somos un cuerpo, hermanos, y debemos de seguir adelante. Vamos a seguir caminando y también, hermanos, debemos de estarnos animando unos a otros. En mi caminar cristiano, hermanos, yo le puedo compartir en mi experiencia personal. He visto caer a varios hermanos con un dolor muy profundo en mi corazón, hermanos. He visto caer a hermanos que ya tenían buen tiempo caminando en el Evangelio porque llegaron a hacerle caso al enemigo. Bajaron la guardia, se descuidaron su relación personal con Dios y el enemigo llegó y atacó. Nosotros no podemos darnos ese lujo, hermanos, de bajar la guardia. No podemos darnos ese lujo de desanimarnos. No podemos darnos ese lujo de decir, hoy no voy a hacer esto. Porque entonces, hermanos, ahora sí que somos presa fácil para el enemigo. Dice, no contristéis al Espíritu Santo. No debemos de contristarlo, hermanos, pecando. No debemos de contristarlos dejando de hacer lo bueno. Porque fíjese lo que dice la Escritura, hermanos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y así lo dice la Escritura, hermanos. Si nosotros sabemos hacer lo bueno, porque ya lo sabemos, la Escritura nos lo ha dicho. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ciertamente, hermanos, vamos a caminar, ciertamente vamos a caer en algunas ocasiones, hermanos, pero no debemos de quedarnos ahí tirados. Debemos de levantarnos. Hay un hermoso himno, hermanos, que a mí en lo particular me encanta y seguido me gusta cantarlo, hermanos, el himno 397, firmes y adelante. El Señor quiere que como soldados estemos conscientes de nuestra posición, estemos en nuestro lugar y avancemos, porque tenemos por capitán a nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, no permitamos que estos virus que acabamos de mencionar lleguen a menguar, a mermar nuestra iglesia. Si vemos a algún hermano que está pasando por una situación, estemos orando todos unánimes por él, hermanos, ayudémosle, estemos todos caminando firmes y constantes. Debemos de estar creciendo siempre, hermanos, dice 1 Corintios 15:58, porque ciertamente el Señor, hermano, la Escritura dice, porque sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. El Señor nos dará la recompensa a usted y a mí, que ya nos la ha dado, hermanos. Nos ha dado algo que no merecíamos, su salvación. Y el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos, quiere que seamos serviciales, quiere que seamos fieles, quiere que no seamos piedra de tropiezo para nadie, sino al contrario, estemos exhortándonos en amor y a las buenas obras. Voy a pedirle, hermanos, que nos pongamos en pie y yo quiero que usted repita juntamente conmigo este pasaje que leímos al principio, hermanos, Romanos 12:21, fuertemente, hermanos, y que se nos quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. No nos dejemos enfermar por los virus que Satanás nos puede mandar con sus dardos venenosos que pueden causar mucho daño al cuerpo.
de Cristo, que es la iglesia. Romanos 12:21, hermanos, todos juntos fuertemente, la palabra de Dios dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Oremos, hermanos. Bendito Padre poderoso, Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque ciertamente estás al pendiente de cada uno de tus hijos, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que nos das, gracias por esta hermosa oportunidad que nos has dado, Padre, de poder compartir tu palabra. Gracias por la bendición de este día, Señor, el cual nos permitiste levantarnos con bien de nuestras camas, gozar de salud, Padre, cosa que muchos no lo pudieron hacer el día de hoy. Gracias, Padre, porque estamos sanos, porque estamos aquí delante de tu presencia, en tu casa de oración, en la cual hemos venido a aprender de tu palabra, y tú en tu palabra hoy nos has dicho que no nos dejemos vencer de lo malo, sino venzamos con el bien el mal. Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos, miembros de esta tu iglesia y Benecer, que no permitas, Padre, que el enemigo tome ventaja sobre cada uno de nosotros, tus hijos, sino que a cada uno de nosotros, Padre, nos hagas ver y entender cuál es nuestra condición, cuál es nuestra posición delante de ti. Padre, te pido y te ruego por cada cabeza de hogar, Señor, por cada varón representando un hogar delante de ti, para que no seamos como aquellos espías, Padre, que desanimamos al pueblo, que no desanimemos a nuestras familias, que no desanimemos a nuestros seres queridos, que no desanimemos a nuestros hermanos, si es que nosotros no estamos haciendo lo correcto. Al contrario, Padre, te pedimos que nos des la capacidad de reaccionar y de pedirte perdón, ponernos de rodillas delante de ti, Padre, y reconocer que hemos fallado. Te pido y te ruego, Padre, que nos sigas dando un corazón humilde, un corazón sencillo, en el cual tú entres y mores, Padre, y puedas en cada uno de nosotros hacernos ver y entender nuestra condición, porque separados de ti, nada podemos hacer, pero contigo, Señor, con nuestro Señor Jesucristo de nuestro lado, somos más que vencedores. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu iglesia, fortalécela, vacúnala, Señor, contra esos virus que tratan de enfermar la iglesia. Danos la hermosa oportunidad, Padre, de poder fortalecernos en tu espíritu y poder salir vencedores en toda prueba, en toda tentación, en toda cosa que se ponga delante de nosotros, que quiera impedir, obstaculizar tu obra, porque yo quiero seguir trabajando en tu obra y yo sé que mis hermanos también lo quieren hacer. Bendice a cada uno de ellos, Padre, perdona nuestras faltas y pecados, porque todo te lo pedimos en el precioso nombre, en el cual se ha de doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Tome su lugar.